Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Ariel Abanca Mitre, que es odontólogo, que es especialista en implantología oral, especialista en rehabilitación oral, conferencista internacional, docente, se encuentra en Barcelona, España y lo encuentran también en Instagram como Ariel Abanca. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Hola, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por darme este espacio. Bueno, bien, muy bien. Bueno, como bien dijiste, soy de Argentina. He recibido en la Universidad de Buenos Aires ya hace 24 años y bueno, me he dedicado siempre a la docencia, es algo que me apasiona y me gusta muchísimo. Actualmente estoy viviendo en Barcelona ya hace 3 años y bueno, estoy a cargo del área de prostodoncia y cirugía en Esiro Barcelona, así que bueno, muy contento y siempre con ganas de seguir actualizándome y transmitir toda mi experiencia a todos mis colegas. Súper bien. Entonces, argentino y ahorita estás en España. Exactamente. ¿Qué Sí, transición? sí, ¿Cómo te ha sí, ido en eso? claro. Bueno, muy bien, mantengo mi clínica en Buenos Aires, bueno, voy viajando, así que estoy en dos lugares siempre al mismo tiempo, pero bueno, bien, muy bien, con la familia que me apoya por suerte, así que muy activo. Qué genial, o sea, en otro continente, muchas horas de vuelo, pero qué padre que tengas la oportunidad de ver a tu familia, de ir acá, de estar en todos lados y hacer lo que te gusta. Sí, además, gracias a que, bueno, doy cursos en distintos lugares, también me facilita el traslado y, bueno, a veces aprovecho algún traslado también para visitar también a mi país y ir, venir, así que, bueno, está bueno, está bueno. Bueno, es algo que a mí realmente me gusta. ¿La especialidad la estudiaste también en Buenos Aires? Todo en Buenos Aires, todo en la Universidad de Buenos Aires, sí, sí, ahí me recibí, hice mis especialidades, todo. Súper bien. Hoy te trajimos con un tema muy interesante que es cómo evitar el fracaso en restauraciones cerámicas. Exactamente, sí, la verdad que es un tema que el cual, bueno, yo di cursos de mucho de rehabilitación, que también usa otra de mis pasiones, y es un tema clave que siempre preguntan, yo tengo problemas con mis restauraciones cerámicas, se me rompen, se me fisuran, se me despegan, eh, sigo todas las técnicas, pero así y todo tengo grandes problemas y no sé cómo solucionarlos, entonces, bueno. Vamos a dar un montón de tips, vamos a hablar un montón de temas muy, muy importantes para que puedan minimizar sus errores y no tengan problemas al momento de planificar y ejecutar una rehabilitación tan delicada y tan estética como es una restauración cerámica, tanto con carillas, con coronas o con incrustaciones y demás. Pero bueno, son unas restauraciones muy bonitas, quedan muy bien, pero hay veces que uno saca la foto, el post, y después el paciente se la rompe. Entonces, la idea es que esto dure, perdure, y los pacientes obviamente recomienden para que puedan traer, obviamente, más pacientes y tener así más afluencia en nuestros consultorios. Bueno, este es un tema en el cual es muy interesante de hablar porque generalmente cuando encaramos una rehabilitación con cerámica, principalmente con carillas cerámicas. Sabemos que hay diferentes tipos de restauraciones cerámicas, vamos a hablar más adelante de esto. Está el miedo de qué pasa si se me despegan, qué pasa si se me rompen, esto va a durar realmente en el tiempo, no va a durar, voy a tener contento a mi paciente, con buena satisfacción o no. Entonces, los que estamos empezando este tipo de rehabilitación, les quiero comentar que actualmente tenemos una predictibilidad muy buena de que esto funcione en boca, pero para eso tenemos que tener en cuenta un montón de temas, un montón de tips, de requisitos previos y de una buena planificación y de entendimiento de lo que es la oclusión para que justamente no tengamos problemas, no solamente con las rehabilitaciones cerámicas, sino también con cualquier tipo de rehabilitación, sea sobre dientes o también sobre implantes. Hoy vamos a hablar obviamente sobre dientes nada más, pero esto, lo que les voy a comentar, sirve absolutamente para cualquier tipo de rehabilitación. Entonces, yo soy muy clínico, tengo muchísima experiencia, ya hace más de 15, 18 años que ya estoy dando clases y cursos de posgrado sobre rehabilitación estética. A mí me ha pasado absolutamente de todo, se me han despegado carillas, se me han roto, se me han fisurado, he tenido un montón de inconvenientes y problemas que justamente de eso se aprende y hoy en día puedo decirles que he encontrado una ruta de planificación y de ejecución de tratamiento que es muy eficaz, obviamente avalado con artículos científicos, que nos ayudan a tener predictibilidad y seguridad.
Así que bueno, sin más, entonces para seguir, a ver, en rehabilitación oral, para ir simplificando y poniéndonos en contexto, solamente tenemos tres tipos de tratamientos posibles. Uno es el de corrección, otro es el de, otro es el de adición y otro es el de sustracción. Son los únicos tres tratamientos posibles que podemos hacer en la boca de nuestros pacientes. Cuando hablamos de estos tres tipos de tratamientos, el de corrección obviamente está aplicado a la alineación de las piezas dentarias, por eso lo puse en verde, es algo preventivo. Es la primera opción que le ofrezco a todos mis pacientes antes de empezar una rehabilitación protética, siempre la alineación tridimensional, tanto sea con alineadores, con brackets, con ortopedia, o combinado ortopedia y ortodoncia. Eh, es importantísimo tener una buena alineación previa y luego comenzar una rehabilitación. Lo que sabemos que no todos los pacientes a veces aceptan primero una alineación con ortodoncia y luego una restauración, pero bueno, es una opción que tendremos que dar para ser más preventivos y dejar la situación mejor al momento de la rehabilitación. El otro tratamiento es el de adición, como dijimos antes, es cuando tenemos que agregar material a espacios vacíos, por ejemplo, cuando tenemos diastemas. En este caso tenemos diastemas entre laterales y centrales, hay que agregar material, hay que adicionar, entonces casi no se toca la pieza dentaria. Es un tratamiento también preventivo porque casi no hay desgastes. Y luego tenemos el tratamiento de sustracción, que son estos casos en los que el paciente viene con grandes desalineaciones, grandes alteraciones de formas, de tamaños, también la estética gingival no está correcta, entonces tenemos que hacer un desgaste más importante en las piezas dentarias para lograr una alineación y una función tanto oclusal y estética en estos pacientes que generalmente a veces no quieren hacerse una ortodoncia previa. ¿Okay? Entonces, muchas veces que a los pacientes estos pacientes nos llegan al consultorio y no sabemos bien cómo encarar el tratamiento o por dónde empezar. Yo he creado un plan de tratamiento en el cual tenemos una misma ruta desde el principio hasta el fin, independientemente de la exigencia del caso clínico, ya sea de baja, de mediana o alta complejidad, para seguir unos pasos, los mismos pasos clínicos y llegar a una situación que sea favorable para nuestros pacientes. Si hay algo que a mí me gusta muchísimo es la palabra predictibilidad, o sea, saber de lo que estamos haciendo va a funcionar o va a tener alto grado de funcionalidad en la boca. Cada paso clínico que daré va a entrar muy bien, tanto sea en la parte de provisionales, tanto sea en la parte de preparaciones dentarias, en la etapa de adhesión, en la etapa de fijación, en la etapa de ajuste oclusal. Entonces, tener la certeza que tenemos predictibilidad en cada uno de nuestros pasos clínicos es importante de tenerlo. Hay ciertas bases o hay 10 bases fundamentales que yo las llamo el de cada uno que tenemos que saberlo bien para encarar una rehabilitación oral. Uno es entender muy bien cómo hacer un diagnóstico y la identificación de nuestro caso clínico, entender la oclusión, entender la estética integral que desea ese paciente y que necesita el paciente, elegir correctamente el material a restaurar, hacer una toma de color correcta, hacer provisorios apropiados, que es muy importante en la etapa de provisionales, ¿no? Tener un control de nuestras preparaciones, que va a ser obviamente orientado al tipo de restauración que vamos a utilizar en este tipo de rehabilitación, tener impresiones de precisión, tanto analógicas como digitales, ¿sí? Y tener una correcta técnica de adhesión tanto a la restauración cerámica como al sustrato dentario. Y por último, hacer un ajuste oclusal en estático y dinámica y completar con una placa orgánica de protección. Estos son los 10 tips o los 10 temas que necesitamos tenerlos claros al momento de encarar una rehabilitación para que no tengamos ningún tipo de problema. Obviamente en nuestras clínicas nos llegan pacientes como muestro aquí en este estado o pacientes aquí que hay que reemplazar estos 4 anteriores o en este caso estos 2 centrales. Y uno a veces piensa y dice, antes de empezar, bueno, me gustaría que el primer caso quedaría de esta manera, me gustaría que el segundo caso termine así, o que el caso de los 2 centrales termine de esta manera. Pero claro, todos los que hacemos rehabilitación, sabemos que de punto A hasta el punto Z, en el medio tenemos
un montón de etapas clínicas y de laboratorio, manejo de tejidos blandos, preparaciones dentarias, impresiones, tomas de decisiones en cuanto a qué tipo de restauración vamos a hacer, qué tipo de cerámica vamos a utilizar, el estudio del espacio protético, y todo eso va a llevar a que si cada paso lo hacemos de forma con mucho respeto y dedicación, vamos a tener en conclusión unas restauraciones eficaces y eficientes. Y también los Obviamente, sustratos como en esa imagen que están más oscuros, ¿no? exactamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos, estos sustratos que son oscuros, cómo podemos mejorarlos o cómo podemos enmascararlos para que al final quede, como vemos aquí, en la representación final, donde prácticamente no hay diferencia entre un central y otro, a pesar de que uno tiene un sustrato más oscuro y el otro un sustrato de un color más natural. ¿Sí? Por eso la elección correcta del tipo de restauración que necesitamos para el caso clínico. No es lo mismo quizás reemplazar un central unitario que reemplazar 4 dientes anteriores. ¿Sí? Entonces, para esto, con lo bien que decías, es importante la planificación. Para la planificación hay distintos sistemas que existen en el mercado. Es muy conocido el Digital Smile Design, el cual yo lo he utilizado muchísimo, funciona muy bien. El Photoshop Smile Design, el Custom Smile Design, son todos sinónimos, o sea, son todos lo mismo, pero con palabras diferentes. Pero básicamente son muy buenos, andan, funcionan muy bien, pero a mí me dedican mucho tiempo, o sea, el hacer este tipo de diseños. Entonces, yo he optado por una opción en la cual tenemos una relación más directa, ¿ok? Para poder hacer la rehabilitación. Eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente en la boca tenemos 4 pilares fundamentales que combinarlos, que es la biología, ¿sí? Que es la protección del sistema en cuanto a la oclusión y desoclusión, que es la función de los músculos de la articulación temporomandibular y la estética integrando todo el sistema. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 pilares, tenemos que abarcar esta planificación de nuestro tratamiento. El sistema o el modelo que yo fui utilizando a lo largo de estos 14, 15 años y aplicando a todos mis casos clínicos es el siguiente. Primero, hacer modelos de estudios que pueden ser analógicos o digitales. Luego, tomar fotos extra intraorales pre-tratamiento con cualquier móvil. Todos tenemos un móvil con buenas cámaras que podemos sacar fotos y tomar videos. Videos extraorales también, o sea, no voy a hablar hoy de fotografía y videos porque no es el tema, pero quizás más adelante podemos hablar. Un encerado de pronóstico, hacer unas llaves de silicona para tener el control de los desgastes que vamos a utilizar en esas piezas dentarias, ver la expectativa del paciente, hacer una toma de color correcta, que esto es algo muy interesante y es un tema muy importante que hoy tampoco lo vamos a abarcar, pero es un tema muy importante a tener en cuenta y cómo trasladamos esa información a nuestro técnico de laboratorio para que no tengamos esos inconvenientes de que pedimos un color y nos llega al momento de la prueba es otro, es diferente. Y hacer un mock-up y una aceptación del paciente previo antes de empezar la rehabilitación para que el paciente vea antes de empezar cómo puede ser el resultado final en cuanto a la forma. Quizás no al color, porque estamos hablando de un mock-up que es una maqueta o es un provisional que va a estar adaptado todavía a sus piezas originales, pero sí vamos a darle un diseño de forma para que ella pueda evaluar si le gusta o no le gusta, si hay que corregir algo. Y cuando el paciente nos da el ok, entonces ya tenemos aprobado el diseño. Y una vez que tenemos aprobado el diseño, tomamos eso como referencia para el diseño final de nuestras, en este caso, carillas cerámicas que vamos a colocar. Obviamente, como les decía, tenemos que tener en cuenta ciertos tips importantes. Uno es la alineación de las piezas dentarias. Y uno me puede decir, ok, sí, yo entiendo que las alineaciones son de esta manera, que una curva que va entre los incisivos centrales superiores por vestibular tiene que continuar con las cúspides vestibulares, premolares y molares, que los surcos principales tienen que estar todos en continuidad, las cúspides palatinas o linguales lo mismo, pero esto es lo ideal, pero sabemos que todos los pacientes no están así y debemos llegar a esto.
Entonces, aquí, por ejemplo, hay una fotografía que saqué de una revista de una modelo argentina que salió con esta sonrisa, en el cual se nota claramente que aquí hay como una distorsión, como una deformación de las piezas dentarias, son más grandes, no hay una continuidad de la estética gingival tampoco, hay un cambio de color, entonces esto altera un poco la uniformidad de esa sonrisa y hace que no tengamos una sonrisa natural. Obviamente esto sigue los parámetros de alineaciones, tanto horizontales como verticales. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos que tenemos que tener una correcta alineación en los tres planos del espacio, tanto horizontal, frontal como sagital, vamos a poder trasladarle a nuestros pacientes una boca o una alineación o una arcada en la cual sea uniforme, pareja y pueda estar obviamente equilibrada tanto estética y funcionalmente. Hay algo que también es muy importante, es la tricentricidad, que esto quiere decir que tener un equilibrio entre la articulación temporomandibular, los músculos y las piezas dentarias, ¿ok? Entonces, sabemos que el sistema nervioso central es el que coordina, la articulación temporomandibular y los músculos son los que guían a la mandíbula y dan la fuerza, y la oclusión dentaria es la que va a hacer el balance final, donde va a absorber todas las fuerzas que vienen a través de los músculos y el ATM. Esto tiene que estar siempre en equilibrio y es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder encarar una rehabilitación, porque si yo esto no lo tengo en cuenta y no lo domino, puede ser de que haga carillas, haga coronas en una situación anárquica y tenga problemas en el futuro de dolores, de molestia, de periodontitis, de fracturas o de fisuras. ¿Cómo hacemos para que no tengamos esos problemas? Importante determinar una correcta dimensión vertical. Estos pacientes que vienen con desalineaciones o desgaste de las piezas dentarias o con problemas de carillas antiguas o coronas antiguas, donde han perdido parte de su dimensión vertical, la tenemos que restablecer de alguna manera y saber hasta dónde hay que restablecer esa dimensión vertical. Hay distintos métodos, son 4 en este caso, hay más, hoy les muestro 4, que son estéticos, fonéticos, fisiológicos y cefalométricos. Esto no es nuevo, esto empezó cuando se empezaron a hacer las prótesis totales removibles en 1959, Murphy empezó con la dimensión vertical. ¿Y cuándo la tenemos que aumentar? Cuando, por ejemplo, tenemos una oclusión patológica, por ejemplo, los pacientes bruxómanos, cuando hemos perdido varios niveles de oclusión, cuando tenemos que restaurar la oclusión por algún defecto, alguna fractura, cuando necesitamos espacio protético para el tipo de restauración que vamos a colocar en la boca de ese paciente, o cuando tenemos que modificar la estética dentaria y facial. Les voy a dar un tip muy fácil, muy simple para que puedan determinar fácil la dimensión vertical final de sus pacientes sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, antes de empezar una rehabilitación es importante determinar la dimensión vertical, ¿sí? Porque aquí vienen los grandes problemas. Si no hago esto, es probable que el paciente quede con una asimetría, ¿ok? En la parte facial y tenga un problema muscular y de articulación. Entonces, para que no tengamos esos problemas, es importante que veamos esto. Podemos sacarle una foto a nuestro paciente o podemos medirlo, ¿sí? Clínicamente. La cara tiene 3/3, el tercio superior donde va desde el entrecejo hasta donde empieza el cuero cabelludo, el tercio medio que va del entrecejo a base de la nariz y el tercio inferior que va de base de la nariz a mentón. El tercio medio y el tercio inferior deben medir en la misma distancia. Por ejemplo, si yo tengo desde el entrecejo a base de la nariz 10 centímetros, tengo que tener 10 centímetros de base de la nariz a mentón. Si tengo 9,8, 9,5 en el tercio inferior, entonces yo sé que ahí tengo que aumentar esos 2 milímetros o 3 milímetros más para tener un equilibrio en mi dimensión vertical. Esa información se la trasladamos al laboratorio, a nuestro técnico, para que al momento del encerado, del mock-up, nos agregue esos 2 o 3 milímetros que faltan y luego lo probamos en un mock-up con el paciente y vemos el resultado
qué tal le fue y qué tal lo vemos nosotros. Eso es un tip muy importante porque a veces no lo tenemos en cuenta y por ahí vienen los grandes problemas de fracturas de bordes incisales de carillas, de caninos y demás. Otra manera de medir es desde la pupila hasta la comisura, debe medir lo mismo que de base de nariz a mentón. ¿Sí? Esto lo hizo Willis en 1930. Esta es una manera de ver cuándo tenemos disminución de la dimensión vertical del paciente, porque causa que tenemos desgastes de las caras oclusales de premolares y molares. Entonces aquí ya nos damos cuenta que necesitamos aumentar la dimensión vertical. Obviamente aquí no sabemos cuánto, porque no lo hemos medido, pero como les dije antes, haciendo lo que les dije, medimos y ya sabemos que aproximadamente pueden ser 2-3 milímetros que hay que agregar para tener la dimensión vertical correcta. Otra de las maneras importantes es entender cuál es la forma y el tamaño que tiene cada una de las piezas dentarias para que cuando venga del laboratorio o nosotros tengamos que construir una, la hagamos con las características correspondientes para que no tengamos problemas. Y cuando tenemos que encarar una rehabilitación integral de toda una boca, empezar por los sectores anteriores. Primero por el sector anterior inferior, de canino a canino, luego lo anterior superior, en el cual ahí vamos a determinar la dimensión vertical final y a partir de ahí hacemos los sectores posteriores. ¿Okay? Eso es otro de los tips importantes al momento de empezar una rehabilitación integral total de toda la boca. Oclusión y desoclusión. Yo creo que esto es la base de todo para no tener ningún tipo de problemas con nuestras restauraciones. Si entendemos esto, podemos rehabilitar cualquier tipo de boca sin ningún tipo de problemas porque vamos a saber cuándo generar una guía canino, una función de grupo, sin ningún problema de que tengamos fracturas ni fisuras. Aquí, por ejemplo, tenemos una oclusión habitual en la foto superior, donde el paciente muerde, como si ustedes mordían ahora, cierran la boca, van a morder y va a estar en un equilibrio, sin dolor, sin problemas, sin absolutamente nada. Si hacemos una protrusión, como lo que vemos aquí abajo, deberían tocar los incisivos superiores con los incisivos inferiores y no debe haber contacto posteriores. Esto se llama oclusión mutuamente protegida. Luego, si hacemos una lateralidad, la idea es que los caninos contacten entre sí y no tengamos contactos posteriores tanto de un lado como del otro lado. Esto sería lo ideal y es lo que está probado científicamente, donde los músculos trabajan menos, donde la articulación trabaja menos, donde tenemos mejor equilibrio de las fuerzas, donde esos dientes, tanto los centrales como los caninos, están diseñados y preparados para soportar esas fuerzas laterales y tangenciales. Lo que no están preparados son los sectores posteriores para esto. Entonces, de esta manera vamos a tener una oclusión equilibrada sin ningún tipo de problema. Cuando tomamos el papel articular, le decimos al paciente que muerda, que cierre, que haya contacto y debemos encontrar mínimamente contactos bilaterales simultáneos en los caninos. Y cuando hacemos una protrusión, al menos debe haber 2 contactos en las caras palatinas de los superiores, uno a cada lado de la línea media. Mínimo 2 contactos, uno a cada lado de la línea media. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más, pero mínimo 2. Ahí vamos a lograr un equilibrio, ¿sí?, de la protrusión teniendo 2 contactos, uno a cada lado de la línea media, sin problemas de que afecte a un diente y no al otro. Cuando hacemos una lateralidad, lo ideal, como dijimos antes, es que trabajen los caninos y que no haya contactos posteriores. Pero puede pasar que hubiésemos hecho una resina, una corona en un molar, y al hacer una lateralidad tenemos también contacto aquí atrás. Eso se llama interferencia y eso lo debemos eliminar y lo debemos desgastar para que no tengamos ese contacto, porque eso es lesivo. Tanto los premolares como los molares no están diseñados ni preparados para recibir fuerzas laterales. Entonces ahí vienen los problemas de periodontitis, de retracción de tejidos blandos, de fisura en nuestras restauraciones, de despegamientos, de fracturas. Muchas veces probamos solamente apertura y cierre y no probamos lateralidades. Y entonces es lo que pasa cuando tenemos problemas de interferencias en los sectores posteriores. Entonces, en la guía anterior, que generalmente donde trabajamos los sectores más estéticos,
tenemos el overbite y el overshoot. El overbite es el resalte vertical, o sea, la cantidad de recorrido que hace el borde incisal de los incisivos inferiores sobre la cara palatina superiores, que eso es importantísimo saberlo, porque nos va a servir para la preparación dentaria de ese incisivo y ver dónde contacta el antagonista. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y el overset es la distancia horizontal, ¿ok? Lo que necesita recorrer el incisivo inferior sobre la cara palatina del superior en sentido horizontal. Entonces, podemos tener en los caninos una guía canina o podemos tener lo que se llama función de grupo, que es cuando hacemos una lateralidad y contacta canino, premolares y molares. Sabemos que esto es más lesivo que una guía canina. Entonces, si podemos evitar la función de grupo, mejor. Si mantenemos una función de grupo, bueno, vamos a tener más desgastes en los sectores posteriores, quizás problemas en las piezas de sectores posteriores a mediano plazo. ¿Sí? Esto lo digo yo, esto lo dijo Miller en 1982 en un artículo científico muy interesante, donde se ve que en la guía canina se estimulan menos fibras musculares del periodo externo para hacer la lateralidad que una función de grupo, donde el paciente puede empezar a sentir problemas articulares. En la alineación frontal, esto es un tips muy rápido para que ustedes lo entiendan y lo vean al momento de recibir algún tipo de encerado digital o analógico, que entre los dos centrales debe haber un espacio para que entre un triángulo isósceles, entre un lateral y un lateral, entre un central y un lateral, un triángulo equilátero, y entre un lateral y un canino, un triángulo escaleno. Básicamente es algo estándar, obviamente esto se personaliza el caso clínico que tengan ustedes, pero esto es algo que generalmente va bien en los pacientes. Entonces, importantísimo entender cómo trabaja una desoclusión, en este caso, guía canina de un lado, guía canina del otro lado. Importante entender cómo es la curva de SPI, tener una alineación de las cúspides, tanto de canino, premolares y molares, superior e inferior. Recordemos que en el superior la cúspide histobestibular del primer molar siempre está baja para tener, obviamente, esa oclusión orgánica. Y al momento de la rehabilitación, por ejemplo, acá en caninos, ahí tenemos el contacto bilateral simultáneo, tenemos lo que se llama una altura funcional. ¿Ok? Entonces, en la altura funcional vamos a mantenerla siempre y cuando tengamos un contacto bilateral simultáneo. Ahora, ¿qué pasa si no lo tenemos? O si el canino no está, o si el canino está desalineado. Entonces tenemos que compensar esa falta de espacio, en este caso con una placa orgánica, ¿ok? Con una placa orgánica a la noche para compensar y generar esa guía canina de ese lado que falta. Obviamente, si hay que hacer una rehabilitación, será una rehabilitación compensando obviamente ese contacto bilateral simultáneo, pero si el paciente no quiere o no puede, bueno, lo tenemos que compensar con una placa orgánica para la noche, que sea el momento en que el paciente hace estos movimientos de protrusión y lateralidad. Obviamente nosotros trabajamos y estudiamos todo esto para el momento del bruxismo, para el momento cuando todos nosotros apretamos los dientes y frotamos, que es el momento en el sueño REM, cuando estamos durmiendo. En ese momento es donde se empiezan a romper las cerámicas, cuando se fisuran, cuando se rompen, se despegan y demás. Entonces, si nos falta altura funcional, la vamos a compensar. Y lo que les decía antes, en el momento del acoplamiento, por ejemplo, el incisivo superior con el incisivo inferior, y tenemos que hacer carizas cerámicas, es importante saber dónde contacta para alejar nuestra preparación, nuestra terminación del contacto dentario. Siempre el contacto con el antagonista tiene que ser diente con diente o diente con cerámica, ¿ok? Si yo hago una preparación estándar en todos mis casos y no me fijo dónde contacta el antagonista y como en este caso me contacta justo en la terminación de mi preparación, aquí voy a tener un grave problema. Aquí sí voy a tener problemas de fracturas, de fisura de mi restauración cerámica, de mi despegamiento, porque no controlé dónde contacta el antagonista. Si el antagonista contacta justo donde tengo que terminar, hago mi preparación o más alta, separándome del contacto, o más baja, pero que el contacto con el antagonista no sea justo en la interferencia entre la cerámica y el esmalte. Si tengo un contacto borde a borde, no tengo ningún problema, y si tengo una clase 3, tampoco tengo problema. ¿Ok? Entonces,
Si a veces tengo grandes desgastes, entonces la opción es hacer una restauración total o una corona, en este caso una corona cerámica, para evitar lo que les dije antes de que tengamos problemas de fracturas y fisuras con mi carilla cerámica, ¿sí? ¿Cuál es el límite entre hacer una carilla cerámica y una corona? En este caso, cuando tenemos más del 50% de destrucción de nuestra pieza dentaria, vamos a ir a la opción de corona, de restauración total. Cuando tenemos menos, podemos optar por la restauración carilla cerámica. Bien, entonces, en definitiva, la oclusión es fundamental, pero la desoclusión es vital. Entender la desoclusión es vital para la longevidad de todas nuestras restauraciones sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucede con los sectores anteriores y posteriores? Recuerden que aquí tenemos que analizar la oclusión y la desoclusión de nuestro paciente al momento de las restauraciones para que no tener problemas, ¿sí? Entonces, si yo tengo cierto overbite y cierto overshed, voy a tener cierta desoclusión posterior. Ahora, si hacemos una corona o una incrustación en el sector posterior y me quedó alta, no lo he controlado, sabemos que 1 milímetro que aumentemos en el sector posterior, esto va a trasladarse a 3 milímetros en el sector anterior. ¿Okay? Esto se llama efecto pantográfico. Hay que tener muy en cuenta esto y tenerlo claro para no aumentarle al paciente la dimensión vertical. ¿Okay? Si hacemos una incrustación en los sectores posteriores, una corona cerámica en los sectores posteriores, tenemos que chequear muy bien el ajuste, el espacio protético que necesitamos para hacer la preparación de esa incrustación, de esa corona, para no alterar la dimensión vertical de nuestros pacientes. Y recuerden que cualquier milímetro que aumentemos, sector posterior, se va a trasladar por 3 en el sector anterior. ¿Okay? Bien, entonces, fíjense acá, este caso clínico, un paciente que viene para restaurarse un central. Y tenemos una carilla, perdón, una carilla no, tenemos el diente, el 11, que está trabajando en protrusión, y como está trabajando el 11 solamente en protrusión, el tejido blando ya empezó a tener retracción. No trabaja el 21, entonces el tejido blando 21 está bien. Ahora le restauramos el 21 y en desoclusión, en protrusión, hay un contacto bilateral, o sea, hay dos contactos, uno a cada lado de la línea media. Ahora sí va a estar repartidas las fuerzas en protrusión y ya el tejido blando del 11 va a empezar a mejorarse sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Entonces uno me pueden decir, pero las carillas en protrusión no se despegan, tengo miedo a cuando el paciente haga este movimiento, me salte o se me rompa la cerámica. Eso no va a pasar siempre y cuando hagas el protocolo adhesivo correctamente. Hoy no vamos a hablar de eso. Hagas el protocolo adhesivo correctamente según el tipo de cerámica que vas a utilizar. Y tengas, obviamente, lo que le estoy mostrando ahora, tengas un equilibrio en la distribución de las fuerzas de la boca, tanto en apertura y cierre como en los movimientos excéntricos, como en este caso, protrusión y lateralidad. ¿Mm? Muy importante esto. Fíjense, como el 11, que es este de aquí, estuvo trabajando solo en protrusión, el tejido blando se fue retrayendo por la carga que tenía de fuerzas. Y el, el 21, que es el que restauré, el tejido blando está perfecto porque, claro, no he recibido ningún tipo de fuerza a lo largo de este tiempo. Ahora va a estar repartida y de esa manera se va a equilibrar este tejido blando sin ningún problema. ¿Sí? Es una carilla esa, la pasada. Esta es una carilla feldespática, sí, sí, una carilla cerámica feldespática, hecha unitariamente en esta pieza dental. Y acá vemos cómo el tejido blando se va adaptando perfectamente a la terminación periférica que hemos dado aquí, a diferencia del 21 que viene de carga funcional, atípica, trabajando el solo en protrusión, entonces el tejido blando se defiende con retracción e inflamación. Entonces, algo importante, bueno, hoy tenemos, yo me apoyo mucho en la tecnología digital, pero también tenemos articuladores semiajustables que son muy interesantes porque transmiten
obviamente la misma información que tiene el paciente, tanto movimientos excéntricos, cosa que un oclusor o una chanfla, no sé cómo lo dicen en cada país es diferente, no ocurre, ¿ok? Estos tipos de oclusores que son lamentablemente los que más se utilizan para las rehabilitaciones, no reproducen ningún tipo de arco de cierre real, ¿ok? No va a relacionar los modelos con ningún plano ni referencias antropométricas como lo haría un articulador, y no va a permitir muchas veces remontar modelos, ¿ok? Entonces, si nosotros, no importa que trabajemos con estos oclusores o chanfles, no hay problema. El tema es que si tenemos el conocimiento para ajustar la oclusión en boca y verlo en boca, tenemos que ajustar más en boca, ¿ok? Podemos trabajar igual, de la misma manera, teniendo la información de cómo manejar la oclusión y la desoclusión tanto en protrusión como en lateralidad, para que no tener problemas con nuestras restauraciones. Aquí tenemos otro caso con un paciente con grandes desgastes, ¿eh? Bruxista. Observen la cantidad de desgaste que tiene, por ejemplo, ese lateral, por apretamiento. Este es el antagonista, muchos desgastes. Y este paciente obviamente ha perdido o ha disminuido su dimensión vertical. La tenemos que recuperar, tenemos que lograr una alineación 3D, tenemos que agregarle, adicionar material a las piezas dentarias gastadas. Y de esta manera vamos a hacer una planificación previa. Acá en este lateral tiene un implante. Una planificación previa y seguir todos los mismos pasos que les vengo diciendo para trabajar. Primero hacemos unas impresiones previas, fotografías, videos, luego hacemos un encerado de pronóstico, aumentamos la dimensión vertical lo que creemos, hacemos las mediciones en la cara del paciente, trasladamos nuestro diseño a la boca del paciente con un mock-up, ¿ok? Hacemos un encerado, en este encerado vamos a alinear tanto sentido frontal, horizontal como sagital, ¿ok? Una vez que alineamos todo, trasladamos este diseño a la boca del paciente a través de una resina bisacrílica. Podemos hacer un diseño digital, en este caso sin ningún tipo de problema. Y una vez que trasladamos todo, vamos a probarlo en la boca y vamos a evaluar si realmente nuestro diseño funciona en el tiempo, que el paciente lo pruebe, que se fije, si quiere algún diente más largo, otro más corto, se va ajustando a medida. Y una vez que tenemos un equilibrio y vemos que no hay problemas, empezamos a hacer las restauraciones definitivas. Aquí le quiero mostrar otro caso de Bárbara, en el cual tenía un grave problema en casi todos sus dientes, tenía restauraciones viejas en resina. Obviamente sabemos que la resina con el tiempo se opaca, necesita un mantenimiento, no es una mala restauración, pero necesita mucho más mantenimiento que una restauración cerámica. Entonces hacemos lo mismo que dijimos antes, el diagnóstico clínico, la planificación, el estudio de la emisión vertical, vemos la oclusión, la desoclusión, montamos los modelos, hacemos un encerado de pronóstico. En este caso, el diagnóstico que ha disminuido su dimensión vertical, es bruxómano, tiene un alto compromiso estético, tiene restauraciones plásticas que están con muchas filtraciones, que tiene diferentes colores en la boca, ¿ok? Entonces, estos grandes desgastes necesitan que tengamos que le devolvamos un equilibrio en las formas, un equilibrio en las fuerzas, un equilibrio también en la estética y en el tejido blando. Hacemos lo mismo de siempre, un encerado anatómico, repito, puede ser analógico como este, puede ser digital. En este encerado vamos a recuperar los 3 planos de espacio, alineando todo y devolviéndole la dimensión vertical correcta. Esto lo vamos a probar en boca con un mock-up, ¿ok? Vamos a la boca, le hacemos un mock-up, probamos este mock-up en boca, que el paciente se lo lleve, lo pruebe, se saque fotos, nos dé un feedback a ver si realmente está conforme, no está conforme. Entonces vamos haciendo diferentes ajustes a este mock-up hasta que el paciente nos diga, ok, me gusta, o lo he mostrado, lo mostré a mi novio, a mis amigas, a todos les gustó, a mí me gusta, me siento más cómodo, estoy bien. Entonces una vez que estamos ok, vamos a tomar como referencia esta forma,
para las restauraciones finales. Entonces, de esta manera, antes de empezar, ya tenemos la aprobación de las formas por el paciente. Entonces, no va a haber sorpresas al final en la instalación. Sí, tenemos que ver muy bien el tema del color al final, que eso es un tema muy grande para verlo que en otro momento, pero las formas ya la tenemos definidas y aprobadas por el paciente, que es un gran paso. Eso es un gran paso. Bien, entonces en este caso, así está el paciente, le probamos el mock-up, una vez que está aceptado, ¿sí? Así está el paciente con estos desgastes, ¿sí? Esta es una resina bisacrílica, no voy a dar mucho detalle de esto, es algo muy simple, es una resina bisacrílica de autocurado. Utilizamos unas llaves de silicona, que esas llaves de silicona parten de este encerado que les mostré antes, se toma una impresión a ese modelo de encerado con unas llaves de silicona, en este caso de condensación, y sobre esa llave de silicona colocamos esta resina y trasladamos la posición de ese encerado a la boca del paciente. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, en resumidas cuentas, ahí está la rehabilitación terminada, tanto con carillas cerámicas del sector anterior como por incrustaciones y coronas en los sectores posteriores. Este es el post inmediato, ¿sí? De un lado y del otro. Y ¿No aquí se hicieron tenemos, recortes gingivales? perdón, ¿Se hicieron algún tipo de recorte gingival? en este caso le hicimos muy poquito en el canino, lo Mm, hicimos en el momento de la preparación y nada más. mm. Nada más, no hemos tocado absolutamente nada más. Simplemente aumentando un poco la dimensión vertical, vos fíjate que la cara del paciente cambió, Sí. ¿sí? La cara del paciente cambió. Ya al aumentar la dimensión vertical y devolverle la alineación, recortar los espacios entre el labio y el carrillo, digamos, al cerrar un poco esos espacios también, es como que le damos más estilidad a la cara del paciente y ha cambiado la sonrisa totalmente, Sí. totalmente. Entonces, son pequeños cambios que hacen un gran cambio al final, en la estética final y solamente en la integral. A mí me gusta hablar muchísimo de que yo no me fijo solo en los dientes del paciente, sino me fijo en la cara y hago una estética integral. O sea, el tamaño de los dientes tiene que ir acorde al tamaño de la cara del paciente, pues no son todos iguales. Algunas caras son más alargadas, más ovoides, otras más cuadradas, otras más cortas. Entonces, las piezas dentales tienen que ir acorde al tamaño de la cara del paciente, porque me ha pasado muchas veces que veo fotos de dientes espectaculares, cerámicas muy buenas, y cuando veo esa sonrisa en la cara del paciente es como que no me cuadra. Entonces es importante la integralidad. Por eso la foto de la cara del paciente, la foto con el mock-up de la cara del paciente para ver si realmente tenemos una armonía estética y funcional de lo que vamos a hacer. Bien, Y entonces, en caras más pequeñitas serían dientes más pequeñitos, me imagino. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Muy bien. Sí, es que se Bien, cantea. ahora Yo veo ese caso como si estuviera canteado y ya como que, no sé, ya volvió la sonrisa, pero como si el maxilar, no sé, cambió muchísimo. no, cambió muchísimo. Y esta chica, a los 2 meses que terminaba la rehabilitación, se casó. No, ya estaba el casamiento, ¿no? Obviamente, ya tenía la fecha. Pero me dijo, la verdad que no me imaginé que iba a quedar tan bien. Ujú. Y al casamiento se la pasó sonriendo, porque claro, ya ocultaba todo el tiempo su sonrisa porque no le gustaba. Y me dice, fue el casamiento más feliz de mi vida porque me sentía segura, me sentía contenta, ya no me ocultaba mi sonrisa y es más, la quería mostrar. O sea que uno hasta le cambia la seguridad al paciente, le da mucho más confianza. Sí, Y para eso la las verdad que está. fotos de la boda. Y Sí, fueron todas justo, carillas, justo. ¿verdad, doctor? Fueron todas carillas. Son todas carillas en este caso de disilicato litio. Por eso quiero Mm. ahora ir a cómo evaluamos o cómo elegimos el tipo de cerámica según nuestro caso clínico. En este caso, actualmente
hay más restauraciones cerámicas, pero les muestro las tres clásicas que estamos utilizando actualmente, que son porcelanas feldespáticas, inyectadas en disilicato de litio, que puede ser también calcámicas, y tenemos en óxido de circonio o circonia. ¿Ok? Esos son los tres materiales que más se están utilizando actualmente para restauraciones cerámicas. Acá tenemos un ejemplo de una corona en disilicato de litio. Lo que se ve a la izquierda es esta de aquí, donde tenemos un núcleo en disilicato de litio y luego una estratificación. Y luego a la derecha tenemos una corona en circonia, donde el núcleo es de circonia y luego tenemos una estratificación cerámica. Fíjense que en el núcleo de circonia todavía sigue siendo un poco más opaco, ¿ok? Que el de disilicato. Y ahora vamos a ver por qué y cuándo podemos utilizar una y cuándo conviene utilizar la otra. Yo después de estudiar muchos artículos científicos, porque todo lo que digo lo baso siempre en referencias científicas, hice un cuadro. Este es un cuadro en el cual resumo absolutamente, creo que todo, como para que podamos elegir correctamente el material de restauración. Tenemos tres tipos de cerámicas: unas de baja resistencia, de moderada resistencia y de alta resistencia. Las de baja resistencia, en este caso estamos hablando de porcelanas feldespáticas. La de moderada resistencia estamos hablando de disilicato de litio, que puede ser inyectado o calcámica, ¿ok? Y las de alta resistencia son en óxido de circonio. ¿Mm? Luego tenemos la porcelana feldespática, tenemos de entre un 20 a un 35% de cristales, que es lo que le da la resistencia, donde puede tener una resistencia entre 70 a 80 megapascales. Eh, Luego tenemos el disilicato de litio, que tiene un 75% de cristales, que es lo que le da la resistencia, entre 360 a 400 megapascales aproximadamente. Y luego tenemos el circonio, que es una estructura totalmente diferente, es una estructura monolítica, donde el 100% es una estructura cristalina, y tenemos 900 megapascales de resistencia. ¿Ok? Pero la diferencia es que, si bien la feldespática es menos resistente y el circonio es el más resistente, por translucidez, la feldespática es más translúcida, el disilicato tiene una translucidez media y el circonio tiene una baja translucidez. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo más estético que podemos llegar es una cerámica feldespática, pero tiene menos resistencia. Entonces, en el medio tenemos el disilicato de litio, que tiene muy buena estética y buena resistencia, pero no tiene la estética que tiene una cerámica feldespática. Y luego tenemos el circonio, que tiene mucha resistencia, pero poca estética. Entonces, si tenemos un caso para hacer una carilla unitaria, ¿sí? Un central unitario, y tenemos que copiarlo al diente natural de al lado, del central y el lateral, que son naturales al de al lado, ahí la opción es utilizar una cerámica feldespática, donde tengo alta estética, no necesito gran resistencia porque es algo unitario que va a estar compartido con los demás dientes, y voy a lograr una buena estética y una buena función. En el caso que tenga que hacer una restauración de 6 carillas anteriores de canino a canino o 4 de lateral a lateral aproximadamente, en este caso voy a utilizar una cerámica que tenga más resistencia y buena estética, en este caso el disilicato de litio. Y en los casos en los que tengo que hacer coronas e incrustaciones, sectores posteriores, donde el paciente es bruxómano, necesita gran resistencia, pero no tanta estética porque no se ve tanto, ahí voy a optar por el óxido de circonio. ¿Ok? Esto no quiere decir que la circonia se puede utilizar con carillas al sector anterior. Sí se puede. Es más, la circonia es un material que ha evolucionado notablemente y actualmente tiene muy buena estética, ¿ok? Se ha conseguido muy buena adhesión al circonio. No vamos a hablar hoy de adhesión porque estamos para hablar 2 días de adhesión. Y podemos utilizarlo también. Obviamente, todavía no alcanza la estética de la cerámica feldespática ni el disilicato, pero está muy bien todavía para una estética del sector anterior también. Yo he hecho muchas caricias de circonio en el sector anterior y sin ningún problema. Pero básicamente en este cuadro está resumido cómo podemos elegir, según el caso clínico, el tipo de restauración. Y obviamente a cada restauración tiene espacios protéticos diferentes. ¿Ok? Por eso que lo que quería mostrar ahora, Y cuando son circonio,
en una molar y luego el antagonista es un diente natural, se lo puede desgastar, ¿no? Se lo puede acabar. Bueno, siempre cuando vos tenés una restauración de circonio que es muy dura, al lado de un diente, vos tenés en cuenta que el esmalte tiene aproximadamente entre 150 y 250 megapascales. ¿Ok? El circonio tiene 900. Entonces vas a tener un desgaste. Pero ¿cómo evitas eso? ¿Cómo evitas que el circonio, el antagonista, te gaste tu diente? Siempre al final de todas las rehabilitaciones, lo que hago es hacerle una placa orgánica. En la placa orgánica, que es el momento donde el paciente va a bruxar, va a chocar los dientes, no va a haber contacto con el antagonista. Entonces va a desgastar la placa plástica y Mm, no va a haber contacto con el antagonista. Pues fíjate, cuando vos hablas, no hay contacto dentario. Cuando comemos, no hay contacto dentario. mm, No sé, cuando estamos en reposo, no hay contacto dentario. El único momento que hay contacto dentario cierto es cuando estamos durmiendo en el sueño REM, cuando apretamos los dientes y bruxamos. Para ese momento existe la placa de protección. Entonces, en ese caso, evitás cualquier tipo de desgaste. A no ser que sea un paciente que esté muy, muy, muy estresado y estén en la parte diurna apretando y frotando los dientes. ¿Sí? Ahí ya es un caso más severo. Pero normalmente bruxamos a la noche cuando vamos a dormir, que es el momento donde usamos la placa de protección o la férula de descarga, y en ese caso evitamos ese desgaste que vos decís del antagonista. Por eso siempre terminamos, que eso lo iba a decir más adelante, pero siempre terminamos nuestra rehabilitación con una férula de descarga para dormir a la noche, para que no tengamos justamente esos inconvenientes. ok. Y esa férula debe cumplir las funciones de desoclusión, que es la guía anterior, sin contacto posterior, y la guía canina de un lado y del otro lado. No sé Sí, si te quedó. sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, en las preparaciones cerámicas debemos generar el espacio protético para las restauraciones. Hay ciertas tips que necesitamos saber, que en las preparaciones tenemos que tener márgenes delgados, bordes redondeados. A la cerámica no le gustan los bordes rectos o angulosos. ¿Eh? Necesitamos siempre que los bordes sean redondeados, las paredes cónicas expulsivas. La terminación es un chamfer moderado o marcado. Y hay que proporcionar el espacio suficiente para la restauración cerámica que vamos a utilizar, tanto sea feldespática, disilicato de litio o circonio en este caso. En el caso de carillas inyectadas en disilicato de litio, ¿okay? Vamos a necesitar al menos 0,6 milímetros en las caras vestibulares, 0,7 en los bordes incisales, las terminaciones periféricas. Ya no estamos trabajando subgingival, ya no trabajamos debajo del tejido blando, sino a nivel del tejido blando, porque protegemos ese espacio biológico muy importante y tratamos de que la terminación, al ser a nivel de tejido blando, es más fácil su limpieza, es más fácil su control. La estética no varía porque son restauraciones que son del color de la pieza dentaria, entonces no tenemos grandes problemas, salvo en preparaciones donde tenemos dientes más oscuros o más manchados. En ese caso vamos a profundizarnos 1 milímetro, medio milímetro, 1 milímetro sobre el surco gingival para esconder esa terminación oscura. Pero en ese único caso, si no, las terminaciones las hacemos generalmente a nivel de tejido blando. Si vamos a trabajar en coronas, los espesores cambian, son de 1,2 en las caras vestibulares, 1,5 en los bordes incisales, y en los sectores posteriores es 1,5 milímetros en la cara oclusal y 1 milímetro en las caras vestibulares. Nunca hagamos terminaciones en hombros rectos. Recuerden que las terminaciones rectas a las cerámicas le generan chipping o fisuras o fracturas, y esos son fracasos que podemos llegar a tener. ¿Cómo hacemos este tipo de terminaciones? Utilizando estas piedras troncocónicas con extremos redondeados. Las piedras troncocónicas tienen ciertos ISOs. ISO es el espesor, en este caso es una piedra troncocónica de un ISO 0,12, o sea que tiene 1,2 milímetros de espesor. Y vamos a utilizar la mitad de la piedra, la mitad, para hacer
la terminación periférica del chamfer moderado, ¿ok? O sea, haciendo el espesor la mitad de la piedra, vamos a tener ya ahí 0,6 milímetros, ¿ok? Que es lo que necesita una cerámica feldespática o una cerámica de disilicato de litio, mínimo, ¿ok? Luego tenemos otros tipos de piedras que podemos utilizar, tanto para los sectores proximales, como para los sectores de los bordes incisales. Para la parte palatina tenemos esta piedra pimpollito o pelota de rugby, como diferentes nombres, para el sector de las caras palatinas o linguales. Y para pulido tenemos también fresa de carburo de multifilos, o gomas para pulir y cepillos. Ahora lo vamos a ver. Muy importante, luego de la preparación dentaria, hacer el pulido de esa preparación. En este caso, a mí un kit que me gusta mucho es el kit de pulido de Optragloss y Voclar. Estas rueditas de silicona son muy buenas. Y también tenemos este kit que también es genial, que es el de J, para hacer los pulidos de nuestras preparaciones. Luego tenemos cepillos, ¿sí? En este caso son cepillos de carburo de silicio, y podemos utilizar también pastas de pulido para hacer la terminación final. Cuando hacemos las preparaciones, es importante seguir la anatomía, seguir la anatomía de la pieza dentaria, ¿ok? Tenemos tres angulaciones: tercio cervical, tercio medio y tercio incisal, y luego el borde incisal, ¿eh? Entonces, vamos a ir haciendo los desgastes. Yo utilizo un contraángulo multiplicador para hacer estas preparaciones, que tiene mucho torque a bajas revoluciones y nos da mucho más control que una turbina, por ejemplo. Estos contraángulos se trabajan en forma eléctrica, y la verdad que tenemos mucho más control en el momento de las preparaciones más delicadas, más justas y demás. Entonces, hacemos las preparaciones dentarias siguiendo la anatomía de la pieza. Luego tenemos las llaves de silicona que parten de nuestro encerado para tratar de ir chequeando cuánto estamos gastando, ¿ok? Entonces, esta es una sonda milimetrada de Carolina del Norte, de Hugh Freddy. Entonces, ahí podemos ver que tenemos 1 milímetro de desgaste en la cara vestibular, que ahí estamos muy bien para una caricia, por ejemplo, de disilicato de litio. Seguimos haciendo las preparaciones dentarias, evaluar muy bien la edad del paciente para ver el tamaño de la cámara pulpar y no acercarnos demasiado, ¿ok? No es lo mismo una persona joven de 24 o 25 años que una persona de 70 años haciendo una preparación dentaria. La cámara pulpar cambia, entonces es importante que lo tengamos claro. Si bien son espesores muy, muy delicados, muy finos, 0,6, 0,7, 1 milímetro, es muy poco, ¿ok? Pero de todas maneras es importante que tengamos en cuenta la cámara pulpar. En los sectores proximales, generalmente incluimos las caras proximales con cerámica, justamente para que tengamos desde una visión lateral la terminación en cerámica completa, porque si no incluimos el contacto proximal y lo dejamos dentario, de costado se va a ver la línea o la diferencia entre la caricia y el diente y queda feo. A mí me ha pasado y no está bueno. Entonces incluimos la cara proximal cerámica para tener una integridad estética en cualquier lado que podamos visualizar nuestras carillas cerámicas. Por último, vamos a hacer el ajuste de los bordes incisales. Acá tenemos otra llave, que es la llave de altura, en el cual ahí vamos a poder ver y marcar constantemente a cuánto estamos desgastando. Y una vez que desgastamos, vemos que, por ejemplo, ahí tenemos 1,5 milímetros, que es lo que necesitamos mínimo para que nuestra restauración tenga resistencia. Otro gran error que se comete, y por eso hay fracasos, es que no respetamos estos espacios protéticos que necesitan las restauraciones. Mínimo es 0,6 a 1 milímetro en vestibular, y mínimo es 1,5 milímetros en el borde incisal. Si nosotros estamos a menos espesor, es muy probable que el material pierda esa resistencia que necesita y tenga fisuras, fracturas y roturas, ¿ok? ¿Hay algún desgaste por palatino o nada? Porque sí. Por palatino, lo único que hacemos en el borde incisal, a ver, a ver si lo toca. Aquí. En el borde incisal hacemos
solamente el desgaste del borde incisal y lo dejamos aquí, como lo ves aquí, redondeado, pero la cara palatina no la tocamos absolutamente para nada. La terminación es recta en el borde incisal. No hacemos ninguna hombrito en palatino, nada. Termina recto. Ok. ¿Sí? O sea, la preparación de la cara vestibular y el borde incisal. La cara palatina no se toca absolutamente para nada. Antiguamente se le hacía un hombro o un chanfler para a apoyar, pero en pequeños espesores la cerámica se fractura. Entonces no podemos hacer una cerámica con un espesor menor a 0,6 o 0,5 porque puede fracturarse. Entonces por eso dejamos la terminación recta en el borde incisal para que toda esta parte sea cerámica y termine con un buen espesor aquí arriba. ¿Sí? No. Si no, puedes tener problemas de fisuras y de fracturas de ese pequeño espesor tan finito de cerámica. No es bueno dejar espesores finos de cerámica. ¿Sí? No es bueno. Por eso las terminaciones en chamfer, en el cual vamos generando un espesor de unos 0,5 milímetros de cerámica que nos da la resistencia. Luego hacemos el pulido superficial, cada uno lo puede hacer como quiera, acá hay diferentes opciones. El pulido es muy importante para la toma de impresión, tanto digital como analógica. ¿Okay? Y una vez que terminamos la preparación, chequeamos los espesores que estén correctos y recuerden que este desgaste del borde incisal lo vamos a hacer en relación al antagonista, a donde contacta el incisivo inferior. ¿Ok? Aquí el incisivo inferior contacta a esta altura por palatino, entonces lo hago por debajo del contacto. Si el contacto del antagonista estaría aquí, yo debería gastarme más para que el contacto del antagonista sea solo en cerámica. Recuerden eso, que también es otro gran error que se comete porque uno hace preparaciones y muchas veces no se fija en el contacto con el antagonista y ahí vienen los problemas. Ahí tenemos la terminación final y aquí tenemos hecho en boca. Y aquí tenemos, por ejemplo, por una terminación feldespática podemos hacer menos espesores, 0,5, 0,3. Para un disilicato de litio hacemos un poco más, 0,5, 0,6, 1 milímetro. Aquí tenemos, una vez que tenemos hechas las preparaciones, es importante que el hombro periférico esté liso, esté uniforme, esté en relación buena con el tejido blando, que tengamos una buena adaptación por proximal, que el hilo dental, el hilo de separación esté correctamente ubicado. Esto es importante porque el laboratorio tiene que ver bien también la terminación que sea lisa para no tener problemas al momento del ajuste, al momento de realizar la restauración cerámica y la adaptación periférica. ¿Okay? Si esto está irregular, probablemente el laboratorio no lo vea correctamente y les mande una caricia que no calce bien. Y si ustedes la cementan así, van a tener inconvenientes al cementarla y probablemente gaps importantes entre la caricia y el sustrato y, bueno, despegamientos o manchas que se pueden producir en ese gap entre la cerámica y el hierro. Aquí tenemos básicamente, esta es la posición que debemos tomar al momento de las preparaciones, con un dedo controlar la cabeza del contraángulo, en este caso, puntos de apoyo en la boca del paciente, en los dientes, fijos para tener control, ir realizando la preparación periférica con mucha precisión, ¿okay? Con mucha precisión sin lastimar el tejido blando y de esta manera vamos a tener una buena preparación dentaria. Acá otro ejemplo de las llaves de silicona con los espesores que necesitan. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es lo que tenemos que lograr. Tener una uniformidad por vestibular de los espesores para que tengamos el mismo espesor cerámica en toda la cara vestibular y no nos complique la reflexión de la luz y nos cambie el color. Lo mismo en el borde incisal. Y para los sectores posteriores, tener
un buen espesor en la cara vestibular y en la cara oclusal tener una continuidad aquí con esta preparación en la parte del surco también para que tengamos espesores suficientes y nos dé resistencia a nuestra restauración. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener una, un buen espesor para nuestras restauraciones y no vamos a tener problemas ni de color, ni de fractura, ni de fisura, eh, ni de despegamiento, porque vamos a tener una buena tasa de fijación en ese sentido. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos las preparaciones proximales, yo utilizo una tira metálica para pulir proximal, estas tiras que son de stripping, ¿sí? Que nos va a dar justamente el espesor necesario. Una vez que terminas el pulido, aquí tenemos la terminación periférica con más aumento. Es importantísimo que lo hagamos de esta manera. Estas son las preparaciones proximales, así quedan. Y bueno, este es el pulido que generalmente lo podemos hacer de distintas maneras. Acá tenemos presas múltiples filos, tenemos distintas brochitas con carburo de silicio de distintas densidades, discos de goma, que a mí me gustan muchísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, una carilla unitaria. En este caso, si es unitaria, dijimos que lo ideal es hacerlo en cerámica feldespática para tratar de copiar lo máximo posible al diente vecino, ¿sí? Pero a eso necesitamos darle un espesor suficiente y evaluar el color del sustrato para que el laboratorio tenga esta foto con un muestrario de colores de color sustrato, que vamos a hablar quizás en otro momento, y en ese caso ya el laboratorio tiene la referencia para poder copiar lo mejor posible al diente vecino. Acá tenemos preparaciones de estas 4 piezas dentarias, ¿sí? Donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Y siempre antes vamos a retirar todas las caries, a reponer todas las caries previas que tiene el paciente y luego hacemos las preparaciones dentarias. Una vez que terminamos las preparaciones dentarias, hacemos el mock-up para adaptar el tejido blando a nuestras preparaciones, ¿sí? Alineando absolutamente todo. En este caso, incisivo inferior son más delicaditos porque son dientes más chicos, más finos, necesitamos espesores finos, hay que cuidar mucho la pulpa de esta pieza dentaria. Las incrustaciones incluyendo la cara oclusal, es muy importante incluir la cara oclusal cuando hacemos una bone con vinil como es esta, ¿ok? Para que no tener problemas con la oclusión del antagonista, porque si yo esto lo hago solamente hago una carilla vestibular, el antagonista me va a contactar aquí en la interferencia y va a tener problemas de rotura de cerámica en este sector y seguramente fracturas de la cerámica a mediano plazo. Es importante que la incrustación, venir en este caso, complete la cara oclusal, toda la cara oclusal. Eso es importante para no tener problemas. Romina. Está muy joven, Romina. Romina es muy joven, pero tiene problema en ese central unitario, ¿ves? Le hicieron resinas y siempre se le oscurecía, se la volvían a hacer, se la oscurecía, se la volvía a hacer, entonces ya estaba un poco cansada. Fumaba también. Entonces quería una solución definitiva. Y en este caso vamos a hacer aquí una carilla cerámica. Acá estamos estudiando el overjet, el overbite. Verá cómo termina la resina aquí. No está muy pareja, tiene algunas filtraciones. En la forma o el diseño y el color obviamente ahora no se corresponde con el de al lado. Bueno, acá ya venía con este espacio proximal, no lo vamos a poder cubrir porque va a quedar feo si le agrego cerámica aquí, no va a quedar natural la forma, así que esto ya lo pactamos con la paciente para que esto quede de esa manera. Si no, Bueno, vería fracturas, un diente más grande que el otro, ¿no? claro, iba a quedar feo.
Aquí en la resina tenía el perfil de emergencia del diente natural es este, y fíjate como la resina está como con panzona, está como más gordita aquí, que no corresponde, y acá, bueno, está filtrado. Entonces, bueno, empezamos el tratamiento, toma de colores, modelos primarios, empezamos a trabajar en el modelo, acá desgasté esa pancita para hacer un mock-up con un perfil de emergencia más acorde a la realidad. Hice un pequeño enceradito, esto lo hice entre paciente y paciente, esto es muy simple, es muy poquito, lo que hay que agregar para tratar de copiar al diente vecino. Y empezamos con la preparación dentaria, las llaves de silicona, que después les puedo enseñar cómo se hacen, tanto de espesor como de altura, y la preparación mínimamente para una cerámica feldespática, ¿ok? En este caso me voy a guardar 1 milímetro en vestibular para poder cubrir esta mancha más oscura que tiene, Mm. y 1,5 milímetros por vestibular. Observen cuántos colores diferentes tiene este sustrato. Es muy difícil opacar eso, y la mejor manera de opacar eso es con la cerámica, no utilizando una resina opaca, porque si yo coloco sobre esta preparación una resina opaca, entonces voy a tener que generar una muy buena adhesión de esa resina al diente y luego la adhesión de la cerámica a la resina, ¿ok? Que la adhesión de la cerámica a la resina no es tan buena como la adhesión de la cerámica al diente natural. Entonces siempre conviene adherir la cerámica al diente natural y no una resina, ¿ok? Todas las cerámicas tienen la capacidad, o muchas tienen la capacidad de opacar este sustrato, ¿ok? Tanto el disilicato de litio tiene 5 pastillas, tanto translúcidas como opacas, para poder opacar ese sustrato y llegar al color que ustedes quieran. En la cerámica feldespática pasa algo similar, pero es manual. La cerámica feldespática en este caso se hizo de forma analógica, de forma artesanal. También hay calcámicas, pero acá como tenemos muchos colores, necesitamos hacer una cerámica feldespática en forma artesanal para que quede bien. Aquí decíamos, una vez que terminamos la preparación dentaria, el sellado dentinario inmediato es muy importante. Generamos la capa híbrida, mucho para hablar acá. Luego la toma de color del sustrato con este muestrario que se llama Natural Dye de Ivoclar, el cual tiene un código de color especial para cuando saquemos la foto del laboratorio sepa qué color estamos trabajando en el sustrato y a qué color queremos llegar. Esta es una foto polarizada. Y luego tomamos la medida, las impresiones, en este caso analógicas, copiando la preparación y copiando el surco gingival también para que el laboratorio tenga esa terminación periférica bien clara y podamos trabajar. Hicimos un mock-up. Obviamente el color del mock-up nunca va a ser el color definitivo, muy difícil que sea igual. Hicimos un mock-up para mantener el tejido blando, tratar de darle un poquito mejor de forma, ¿sí? Y el laboratorio nos va a entregar en este caso, la carilla cerámica de 0,7 milímetros de espesor. Acá está el modelo, acá nosotros incluimos las caras proximales, por eso el momento de troquelar no se toca la preparación dentaria. Esta es la carilla feldespática, fíjense la fineza y la translucidez que tiene. Y estos son los 14 días, vino la paciente y el mock-up ya estaba manchado, pigmentado, la paciente fuma, ¿sí? Miren cómo está, ¿ven? Desgastado, pigmentado, pero no estaba roto. Y habíamos hecho el equilibrio en protrusión y tocaban los dos al mismo tiempo. Este era el perfil de emergencia antes y después con el mock-up. El tejido blando, observen que está muy bien, el tejido blando está en salud, perfecto. Eso es consecuencia de hacer una preparación dentaria periférica sin lesionar el tejido blando a nivel del tejido blando, tanto por proximal como por vestibular. Retiramos el mock-up y hacemos la primer prueba de nuestra carilla cerámica que vino terminada. Obviamente vemos y no
no está perfecta, el color no está bien, hacemos unas pruebas con Train, que son unos geles de color para elegir el color del cemento, que vamos a utilizar un cemento de fotocurado. Hacemos las pruebas, pero todavía no nos convence el color, no está bien, tenemos que mandar fotos y al laboratorio decirle que no, que hay que bajar un tono al menos o tratar de hacerlo mejor, nuevas fotos, volvemos a colocar un mockup, viene la segunda prueba, vamos a rezar de que esta calce bien, de que quede bien. Qué Y bonito. bueno, en la prueba vemos que quedó bien, quedó aceptable, a la paciente le encantó, a nosotros también. Y una vez que hicimos las pruebas con los train para elegir el color correcto de cemento, la instalamos. Fíjense la adaptación periférica, miren dónde está la terminación en relación al tejido blando, que eso es lo que le da salud y no le da retracción a la encía. Ahí tenemos la adaptación. Miren el perfil de emergencia que era esto y el perfil de emergencia que es aquí. Este tejido blando acá, esto se va a llenar porque acá estaba el mockup. El mockup hace que el tejido blando se retraiga. Acá tenemos una foto desde arriba donde vemos el perfil de emergencia de los dos centrales y prácticamente están muy bien los dos, o sea, se ve bastante bien, ¿sí? Y al momento del acondicionamiento de la cerámica vamos a colocar ácido fluorhídrico, en este caso sobre la cerámica feldespática lo vamos a dejar entre 90 y 120 segundos, luego lavamos y secamos, colocamos, hacemos una limpieza de estos detritos que queden de, de sílice con ácido fosfórico, vamos a lavar y a secar y vamos a colocar solamente una capa de silano, ¿ok? Dejamos evaporar 60 segundos y luego vamos a cementar la carilla cerámica a la pieza dentaria. Una vez que la cementamos, en este caso dice aislación absoluta, vamos a retirar los excesos con una fibra, perdón, con una fresa de fibra de vidrio. ¿Eh? A mí me gusta mucho porque no lastima la cerámica. Y luego retiramos y vemos el post inmediato de esta cerámica feldespática unitaria. ¿Sí? Y a los 10 días, la paciente quedó de esta manera. ¿Sí? Al control, es el antes y el después, este es el antes y el después con la carilla unitaria, trabajando en desoclusión correctamente, la adaptación periférica que hemos logrado, la integridad marginal, la integridad también de la cerámica una vez que ya está humectada después de un tiempo a la pieza dentaria, el equilibrio de la oclusión, ¿sí? La adaptación palatina, fíjense la adaptación periférica por palatino que prácticamente no se nota. Esto es lo que nos da también la cerámica feldespática, en estos casos unitarios, donde también está trabajando correctamente en protrusión. Fíjense cómo contactan los dos centrales, entonces da un equilibrio perfecto. Acá no hay que tenerle miedo a la cerámica que contacte aquí, está perfecto, debe contactar aquí. El sistema que le dieron de adhesión es fuertísimo y soporta absolutamente esto. Y además recuerden que esto lo hace a la noche y nosotros vamos a colocar a la noche una férula de descarga, una placa de protección donde no va a estar contactando constantemente esta cerámica con el antagonista. Y la ¿Sí? cerámica no se mancha con el cigarro ni con el Con café. nada, con absolutamente nada. Lo que tiene de bueno la cerámica es que no se cambia el color ni el brillo absolutamente con nada. Podés fumar, tomar café, gaseosa, eh, comer lo que quieras, que no va a cambiar el color jamás, ni el brillo. ¿Sí? Entonces, una restauración muy buena, es estética, es por muchísimos años y no necesita mantenimiento. Simplemente el control anual, una higiene y nada más. ¿Y como Y cuánto? nada más. 15 años durará para que se pueda cambiar otra? Es que, a ver, no tiene un vencimiento. No quiere decir que si vos te haces una carilla, te va.
a los 10, 15 años se vence y se te despega sola, no. Tu carilla puede durar eternamente. Hay un promedio estadístico que dice que entre 10, 15 años ya es un éxito una carilla cerámica colocada en boca. Pero se puede hacer caries por detrás, entre el diente y la carilla, porque ese paciente no se limpia, se puede hacer caries. Se puede arreglar la caries sin necesidad de sacar la carilla, ¿ok? Se puede seguir arreglando el diente sin necesidad de retirar la carilla, pero la carilla tiene una duración X. Si ya te repito, de 10 a 15 años que esté en boca ya se considera un éxito, ¿sí? Pero bueno, hay gente, yo tengo gente puesta a carilla de más de 20 años Sí, depende y de los sin problema. cuidados, los controles y todo eso. Claro, depende mucho de los cuidados, de los controles, depende mucho del paciente, que sea higiénico, como todo. Uno puede hacer una rehabilitación excelente, muy buena, en función y demás, pero si el paciente no se limpia, no se cuida, no viene al control bueno, pueden pasar un montón de cosas, puede hacer caries, le puede la caries llegar al conducto, o la caries puede comerse el diente y ahí sí debilitar la adhesión de la carilla y salirse. Sí que me ha pasado, pacientes que no vinieron por 4 años y cuando vinieron tenían caries y bueno, la caries invadió la zona, digamos, donde estaba la carilla y había que reemplazarla. Pero si es un paciente que se cuida, lo vamos cuidando, no hay más problemas que eso. Así que para mí es una de las restauraciones que más beneficios me ha dado, más satisfacciones me ha dado, y más pacientes me ha traído a la clínica. Así que si lo hacemos con criterio, y con respeto y con dedicación y con un buen laboratorio que esté con mucha experiencia en esto, vamos a tener buenas rehabilitaciones. Pues muchas gracias, doctor, por venir un ratito a platicarnos de este tema tan interesante que les va a servir a muchos clínicos, odontólogos, estudiantes, que te contacten aquí. Bueno, ya quitamos tus redes sociales, pero aquí las dejamos aquí abajo, que te contacten si te quieren derivar algún paciente, ya sea en España o en Argentina, ¿no? O alguna Sí, claro. conferencia, alguna duda en tus redes sociales. Sí, sin ningún problema, la pueden contactar conmigo. Yo en Instagram y en Facebook pongo constantemente, hago muchos estudios, artículos científicos sobre estos temas, sobre implantes también, sobre cirugías también, sobre rehabilitación más que nada. Y me pueden preguntar lo que quieran. Tengo también una comunidad ontológica a través de mi WhatsApp que el que quiera me puede escribir y lo puedo agregar y ahí pongo artículos y ponemos casos clínicos, hacemos debates, así que quiera se puede unir sin ningún tipo de problema. Y estoy a disposición siempre, así que lo que necesiten me van a encontrar en cualquier red social o mi WhatsApp. Muchas gracias, doctor. Sí, que te sigan en redes sociales, ahí subes casitos clínicos y cosas muy Sí, interesantes. Y pues agradezco que hayas venido a Odontoblog a platicarnos de este tema. Todo tu tiempo y no, tu conocimiento. para mí es un placer, así que lo que necesite estoy a disposición siempre. Gracias. Aquí lo esperamos próximamente con algún otro temita o díganos aquí en comentarios qué tema les gustaría que el doctor Ariel nos trajera aquí a Odontoblog, qué tema les interesa. Y aquí vamos a tratar de hablarlo con él para ver si nos puede traer el tema que más nos comenten, dudas, preguntas. También aquí vamos a estar leyendo en la caja de comentarios. Te agradezco mucho, doctor. Te mando un abrazo hasta Barcelona. No, por favor, el placer es mío y me alegro de que haya servido y les haya gustado. Gracias. Dejen su like, dudas, sigan al doctor. También sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias, doctor, y nos vemos hasta un próximo video. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Adiós, hasta, saludos a todos los colegas. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.